Cuando uno está pensando un espacio, una solución o un proyecto X determinado, digamos, si eso no puede construirse, entonces no existe. Si el arquitecto es planificador urbano, esa planificación urbana va a tener un efecto en las personas que habitan una ciudad o un territorio, ¿cierto? Y si el arquitecto construye o planifica una vivienda, esa vivienda va a tener un efecto en las personas que la habitan. Un metro es un metro en cualquier parte. Entonces ese espacio y ese metro se construirán con materiales, ¿cachai? Entonces ahí entra como la parte práctica del conocimiento del material. Hoy nos encontramos con Fernando Miranda, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y planificador urbano MIMBU, magíster en arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Nos conversa sobre la aplicación del pensamiento crítico en la planificación estratégica y el diseño de vivienda en nuestro podcast de arquitectura Caja Abierta. Nos encontramos aquí con Fernando Miranda. Él es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, actualmente profesor en la universidad. También es magíster de la Politécnica de Cataluña, en sí. Barcelona. Y ha trabajado muchos años en desarrollo de planificación territorial, desarrollo de viviendas, tal cual como la que estamos actualmente, que es una de sus obras en construcción. Tenemos el honor de trabajar en una de sus obras en Dreamet con nuestro mecano. Y bueno, queríamos hablar un poco de su visión de la arquitectura y bueno, vamos a comenzar. Bueno. Sabiendo un poco más de tu trayectoria y leyendo entre las cosas que tú publicas, hay una frase que me llamó mucho la atención en el contexto del desarrollo de planificación territorial y tu trabajo como coordinador regional de programa de pequeñas localidades, ¿cierto? Sí, así es. Dices que los arquitectos deben ser capaces de detonar pensamiento crítico para ser motor de cambio. Me llamó la atención mucho eso. Me gustaría saber de qué se trata tu pensamiento. Bueno, Pame, muchas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista, sobre todo por la introducción, que uno de repente no sabe como las cosas que hace hasta que otra persona se los dice. Entonces, como no, merecido totalmente. No, con eso, bueno, el arquitecto como motor de cambio, o sea, en el fondo tiene que ver como con la visión del arquitecto sobre la ciudad. O sea, lo que veníamos conversando porque finalmente el arquitecto es una persona que finalmente trabaja en el desarrollo de iniciativas, de proyectos, en el fondo, que van a ser ejecutadas y que van a ser construida en la ciudad. O sea, como que si el arquitecto es planificador urbano, esa planificación urbana va a tener un efecto en las personas que habitan una ciudad o un territorio, ¿cierto? Y si el arquitecto construye o planifica una vivienda, esa vivienda va a tener un efecto en las personas que la habitan. Entonces, en ese sentido, claro, el discurso del arquitecto como planificador o como constructor efectivamente tiene que tener una mirada sobre la ciudad. Entonces, al tener una mirada sobre la ciudad, tú estás ahí como haciendo como un manifiesto, digamos, o sea, como de lo que tú estás construyendo va a afectar a la ciudad y eso en el fondo va a afectar a un cambio positivo o negativo en la ciudad, ¿cierto? Y podemos ver ejemplos de efectos positivos y efectos negativos sobre la ciudad donde los arquitectos han tenido una palabra. Entonces, claro, en ese sentido, como que lo que a mí me interesa es como ir abriendo, o que los arquitectos, digan, en el fondo, abran preguntas sobre lo que se está haciendo en la ciudad. Entonces, por eso me refería como ese detonador de cambios, en el fondo, porque finalmente el arquitecto tiene como una palabra sobre la ciudad y sobre su futuro, digamos. Y en ese sentido el pensamiento crítico, ¿cierto? Claro, o sea, como que cada uno es crítico, debe tener como una mirada crítica sobre lo que se está haciendo. O sea, uno no puede ser como indolente o estar ajeno a lo que se está haciendo o lo que se está pensando. En el fondo, en ese sentido, es muy importante como la mirada crítica, porque finalmente si tú no tienes una mirada crítica sobre algo es porque crees que como que no te importe, sino que uno tiene como
debe tener una voz crítica sobre lo que se está haciendo, tanto como para uno como para los demás. Entonces, en ese sentido, esa mirada crítica tiene que detonar ese cambio que uno espera, finalmente, porque las ciudades igual se están construyendo día a día por arquitectos y por no arquitectos. Entonces, Claro. Por eso es importante. Sí, bueno, y también hablabas de ciudades más equitativas y centradas en las personas. Eso también porque hay una participación también de los ciudadanos en esta planificación, ¿no? En la construcción de ciudades, en el fondo, vemos que cada vez más la ciudad es menos equitativa. O sea, la gente, no sé, el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, lo que se está hablando hoy en día, como de que todos tengan derecho a los bienes públicos. Entonces eso se trata de una ciudad equitativa, la construcción equitativa de entornos urbanos donde todas las personas que habitan esos entornos puedan tener acceso a los mismos bienes. O sea, tener acceso a espacios públicos, en el fondo a equipamiento público, digamos, a equipamiento recreativo, ¿cierto? No sé, poder ir al teatro, poder ir a una biblioteca, que son bienes que te entrega la ciudad. Y no por estar en un lado o en otro vas a tener acceso distinto a ellos. Claro, y también para no colapsar los centros urbanos, exacto, me imagino. Exacto. Claro. Entonces, ahí la participación de las personas es fundamental. Entonces, porque en el fondo también las personas son actores dentro de las ciudades y no están ajenos a lo que se vaya a construir, digamos. Claro. Bueno, y dentro de esta visión que tienes tú de crítica y analítica, también en el tiempo que te he conocido aquí en el desarrollo de este proyecto y también lo que he leído sobre lo que publicas, me pareció que tienes una visión muy, muy práctica con respecto a la arquitectura, planificación estratégica, evaluación de las necesidades, ¿cierto? Siempre preocupado de la viabilidad técnica de las cosas, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante y me gustaría que hables un poquitito sobre esa visión práctica. Sí, a mí, bueno, venimos de la misma escuela. Sí, claro, por eso me llama la atención justamente. Venimos de la misma escuela de la Católica del Paraíso, de la cual yo estoy muy orgulloso de pertenecer. Igualmente. Y me identifico plenamente con los valores que entrega la universidad en ese sentido, como en la creatividad, la poesía, digamos. Como el discurso sobre todo lo que hacemos, digamos. Eso a mí me cruza, en el fondo, me atraviesa completamente en todo el quehacer. Sin embargo, igual no es algo que sea antagónico, pero igual es una manera práctica de abordar eso, porque finalmente todo ese pensamiento puede quedar en nada si es que tú no sabes cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a la realidad. Entonces ahí hay un tema donde en el fondo nosotros, o yo como arquitecto, mi manera personal de ser, digamos, es como que tomamos esa idea y si eso no es posible hacerlo, entonces no existe. Entonces yo quiero que eso exista, entonces ahí hay que agregarle un plano de realidad, digamos. Y ahí entra como la parte como práctica de cómo se construye esto, o sea, como cuando uno está pensando un espacio, una solución o un proyecto X determinado, digamos, si eso no puede construirse, entonces no existe. Claro, y bueno, comentábamos recién que es algo en lo que yo también me siento muy identificada, porque justamente por este origen común muy idealista, una visión muy idealista de la arquitectura, la cual sigo compartiendo plenamente. Creo que hay otra parte, que es una parte práctica, que es totalmente creativa y tiene todas esas vetas del idealismo de la arquitectura, están no solo en el espacio, sino que también están dentro de la obra, en los elementos invisibles, sí, como decía sí, la poesía que te comentaba recién. Claro, sí, porque finalmente a nosotros como que, si uno lo piensa como desde el punto de vista como netamente de la docencia o de la educación, uno dice como que le enseñan a concebir espacios, digamos, y esos espacios ¿cómo son? O sea, como ya son así, tienen tantos
eso tiene dimensiones, porque la dimensión es súper clara y real. Un metro es un metro en cualquier parte. Entonces ese espacio y ese metro se construirán con materiales, ¿cachai? Entonces ahí entra como la parte práctica del conocimiento del material, de conocer, de saber en el fondo de que no sé, porque de que estas vigas que están acá o los pilares se escuadran con pletinas, ¿cierto? Que están compuestas de flanche, con pernos que se apernan. Entonces eso, conocer eso, te va a dar mayor dominio sobre lo que estás haciendo. Claro, claro, y de hecho te da también la posibilidad de declarar algunos elementos estructurales, no declararlos, pero tú sabes que están ahí, que forman, así como en el cuerpo humano los huesos están. Sí, pues. Y salen a la luz, digamos, a través del sí, cuerpo. Es por eso, y ahí ligándolo con este proyecto que estamos aquí parados, siempre cuando hablamos con los dueños de casa, digamos, ellos me hablaron de Dreamek, digamos, y de esta empresa que hace estas casas, que prefabrica los proyectos, ¿cierto? De estructuras metálicas, Entonces ahí yo decía, bueno, si vamos a construir una casa de metal, entonces ¿por qué lo vamos a ocultar? Claro. O sea, el metal está ahí, digamos, o sea, como que no puedo pretender que ese metal quede escondido para mostrar que esta casa era de otro tipo. Claro. Entonces ahí aparece como la necesidad o la voluntad de hacer aparecer la estructura, porque finalmente esa estructura es parte entonces es parte del proyecto finalmente y es parte fundamental, o sea, como que la construcción. Entonces ahí hablamos ahí como que podría decirse que hay un grado de practicidad, porque no gastamos energía en ocultar la estructura, sino que como que invertimos en que la estructura se aparezca, ¿cierto? Claro, y cuando aparece también queda en favor del mismo proyecto arquitectónico. Exacto, entonces, no, genial. Y bueno, me gustaría que quizás recorramos un poquitito y nos muestre los espacios. ¿Ya? Estamos en una etapa del proyecto en que el mecano está a la vista. Sí. Esto después ya no se va a ver más, así que es un buen momento para que nos explique el proyecto cuando está aquí en etapa inicial, en etapa mecano, y puedes ver un poquitito tu idea. A mí me encanta esta etapa porque en las construcciones, digamos, tanto de metal como en construcciones de madera, encuentro que la parte que está el esqueleto es espectacular. Entonces, yo por mí fuera como todo de vidrio, donde se viera todo así como, claro, no, evidentemente. A mí me parece hermoso, la verdad. Aparte que claro, así como tú creas la arquitectura y por mi parte, junto con el equipo de ingeniería, nosotros creamos la estructura para tu arquitectura. Entonces, también podemos ver nuestra aportes creativos por aquí también. Sí, es una mezcla creativa bien interesante. Sí, muy bonito. Sí. Ya, pues muéstranos. Vale. Este es la terraza techada o el quincho, digamos, donde como con los chicos tratamos de duplicar el espacio del living comedor como que estuviera fuera también. O sea, como eventualmente después cerrarlo y hacer como un nuevo espacio exterior, como un living. Ahí se supone que va a estar el quincho, con la parrilla y todo. Claro. Y acá, bueno, este paño va a ser un paño vidriado completo, digamos, las vigas y todo las vigas sobre todo van a quedar al aire, a la vista. Claro. Y acá pasamos al área como completa, donde lo que está detrás de esos pilares es la logia, donde están toda la zona como de limpieza, señor. Y acá es ya cocina abierta, la isla, el comedor y después viene el living para allá. Ya con la escalera integrada al espacio, como una doble altura. Acá podemos ver la doble altura, claro, en esta zona de acá. Que tiene la altura total de la vivienda. Claro. ¿Ya? Acá todo esto va a quedar a la vista, todos estos elementos estructurales. Claro. Las vigas sobre todo. Sí. Y hacia acá, este era como un espacio más pequeñito, que era una sala de audio, porque al dueño de casa tiene una colección de vinilos y tornamesas así importante, entonces vamos a ponerla acá, más oculto del sol, así como más resguardado.
Y para allá está un baño de visitas y la pieza de visitas, la habitación de visitas. Perfecto. Y por acá en el segundo piso entramos con la entrada de la vivienda va a ser por acá, digamos, con un techo en voladizo, donde va a estar la sala arriba y tienen el acceso acá. Y después entramos al segundo piso, accedemos por esta escalera. Lo que intentamos hacer en el fondo era separar obviamente lo público y de lo privado. Evidentemente en toda vivienda, o sea, todo lo que sea como dormitorio está lo más alejado de la parte pública que se pueda. Claro, y acá también hay algunos elementos de continuidad. Por ejemplo, aparte de la doble altura, también tenemos aquí un muro de hormigón. Claro, aquí va a haber un muro de hormigón que va a tener la bosca, digamos, la chimenea integrada, que va a ser como de todo el alto. Y acá tenemos otro elemento de hormigón que va a ocultar las crucetas, ¿sí? Y va a pasar hacia arriba. Claro, ustedes están innovando acá también junto con nosotros, porque el panel de hormigón se va a ocupar por primera vez en esta ¿viste? casa. Entonces ahí tratamos nosotros bueno, ahí es como la conversa siempre con Pamela, de cómo ir integrando tecnologías nuevas. O sea, tratamos de ir escuchando también a la propuesta de Pamela en el sentido como de los materiales, en el sentido como de la oferta como que existe para la construcción. Por ejemplo, la escalera que viene toda construida desde China, o sea, como completa, y los chicos tienen que instalarla nomás. Claro, y también el panel de hormigón, que era como una tecnología que nosotros no conocíamos, y dijimos, bueno, ¿sabéis qué? Cumple con lo que nosotros estamos requiriendo, y también es como una mezcla de ambos sistemas constructivos, entonces eso me parece interesante como de explorar. Sí, ¿no? Y yo los felicito por esta manera de acceder a nuevas tecnologías incluso sin tenerlas a la vista. Porque es la única manera de nosotros también poder ir avanzando, ir aportando con estos nuevos elementos, es que justamente la gente se atreva a probarlos. Ahí nos tiramos a la piscina, ahí la Pamela nos está esperando abajo en el agua. Así que... No, bueno, yo en China lo había visto instalado, yo conozco el material, pero nunca lo había traído, y la verdad que yo lo encuentro genial porque al final el mecano, que es un mecano sólido, más el panel de hormigón, te genera una estructura de hormigón armado con todas sus características. Entonces al final, bueno, este elemento va a quedar muy bonito. En el futuro lo vamos a mostrar ahí cuando esté terminado, porque va a ser genial. Vamos arriba. Bueno, acá está la salita. La salita que va a tener como una ventana hacia allá, que es como la vista lejana que va a tener la casa con los árboles, con el cerro atrás, en el fondo que quisimos traerlo a este espacio. Y aquí la doble altura que comunica con un puente para las otras zonas privadas, digamos, de la habitación de los niños, las dos habitaciones, y la habitación de los dueños de casa que está allá. Y esta salita también quisimos, como esa era parte como de los requerimientos de los chiquillos, que era como integrarla también a esto que está pasando acá. O sea, como que los niños igual van a tener el espacio propio de juego, no sé, o más grande de otras cosas, pero también compartiendo lo que pasa acá abajo, que es como la parte pública de la casa. Claro, ¿no? Y tener esa comunicación es esencial en estos momentos en que los niños se tienden a aislar un poco en su mundo, entonces... Quisimos, o sea, ahí era como uno de los requerimientos, así como que tenemos una salita, pero que esté no desconectada, sino que esté como también participando de lo que está pasando. Entonces, este espacio como que vincula todo lo que está pasando en la casa, ¿cachai? Como una doble altura, pero también es como un conector. Claro, un elemento de continuidad. Y aquí, bueno, la gracia que tiene es que la vivienda tiene como una pequeña pendiente, digamos, que se observa por fuera, pero que quisimos como ahorrar en estructura como de cercha y cielo falso, digamos. Entonces lo que hicimos fue como darle una pendiente a la casa y
y que la pendiente del agua era la pendiente de la vivienda, digamos. Sí, Es como un poco como esa visión de las casas, las case study houses, como de los años 50, como muy moderna. Esa era la idea también, como de... No, encuentro genial porque de esta manera se aprovechó muy bien el sistema de techumbre, que puede tener paños limpios y largos, entonces sin uniones, que a veces en el tema de quiebre de muchas aguas arriba en la techumbre se producen pequeños momentos de posibilidad de filtraciones, ¿cierto? Claro. Que con esto yo creo que esta casa lo tiene. Entonces aquí la vivienda va a tener una altura de piso cielo y allá en la pieza principal, que está en la mitad de la pieza está embolado, entonces también era un desafío estructural interesante, que era como que esto quedara como, de hecho creo que por aquí hasta acá son como 2 metros que está embolado. Actualmente aquí estamos en aquí el estamos volado, al aire. sí. Entonces aquí también hay un esfuerzo como desde la parte de ingeniería de dar respuesta como a la pregunta del arquitecto, digamos. Entonces ahí también hay un trabajo súper así como unido entre las dos partes. A nosotros nos encantan los desafíos estructurales, la verdad. Es que nos hacen pensar un poco más allá de la solución más estándar. Sí, entonces, no, genial. Y bueno, este diseño de un agua que es muy sutil, igual cuando uno está abajo es casi como una perspectiva aumentada, ¿no? Sí. No, genial, sí. Te agradezco, Fernando, por esta entrevista. Fue genial ver tu visión aplicada en esta casa. También ahí todo lo que estudiaste en España sobre la aplicación de la geometría, ¿no? Exacto, claro. Sí, el magíster se llamaba así porque era un curso del profesor Carlos Ferrater, que era como el que tenía la cátedra que se llamaba La Geometría del Espacio Construido. Entonces, en el fondo lo que nos hacía era como ejercicios geométricos para dar respuesta como a distintas preguntas del proyecto. Entonces, nos ofrecía como un catálogo de geometrías posibles donde uno tenía que ir como trabajando con esos elementos como de manera muy clara. Entonces, sí, fue un buen ejercicio. Eso fue hace ya más de 10 años, entonces lo tengo como muy en el recuerdo. No, porque de todas maneras la manera como tú piensas los espacios es como de estas geometrías... Sí, ahí toda la parte como académica va saliendo de repente cuando uno va pensando, así como acordando de lo que habló con un profesor o de tal en tal época, claro. ¿Cierto? Entonces como que también son parte de la mochila de pensamiento que uno va teniendo. Sí, claro. Así que... hasta de las observaciones que uno hizo hace o sea, el trabajo, tiempo. Aquí se da que con los chiquillos nos conocemos hace mucho tiempo, así como casi 20 años nos conocemos con los dueños de casa, entonces también nuestras familias son amigas, entonces también hay una observación constante de los como haceres, digamos, claro. De cada uno. Entonces, ¿cómo viven? Como que teníamos como, de hecho de ellos salió como muy fácil la idea de que yo les hiciera la casa. Fue como una respuesta así como, no, sí, claro, pues, así como que nos conocemos, sabemos cómo vivimos, entonces fue así un diálogo muy, muy interesante. Entonces en ese sentido como que también aquí se aplicó lo mismo, o sea, como que es una casa como muy a medida. Sí, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias, estuvo muy buena.